Después del poder, nada hay tan excelso como el saber tener dominio de su uso. Jean Paul. Saludos y bienvenidos, queridos estudiantes y familias dominicanas, a su clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Tengo el placer de continuar acompañándolos en esta hermosa semana con la expectativa puesta en que será de grandes logros y de muchos aprendizajes, pero sobre todo de alegrías. Disfrutemos y aprovechemos esta maravillosa travesía educativa. Como siempre, queremos recordarles que debemos continuar cuidándonos del COVID-19, siguiendo las recomendaciones como el higienizado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. Durante esta semana nos esperan nuevos e interesantes descubrimientos. Y para comenzar con nuestra faena de hoy, deben disponer de los siguientes útiles escolares: cuaderno, lápiz o bolígrafo, libros y revistas de historia dominicana, un mapa político del continente americano y de República Dominicana, un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Para conectar nuestra clase de hoy con la clase pasada, recordaremos que abordamos el tercer y último gobierno de Horacio Vázquez. ¿Recuerdan? ¿Y recuerdan cómo terminó? Pues recordemos que le fue dado un golpe de Estado, donde participaron Rafael Estrella Ureña y Rafael Leónidas Trujillo, quien era el jefe del ejército y hombre de confianza de Horacio Vázquez. Esta semana estaremos hablando sobre el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Molina, 1930 a 1961. Y el propósito de nuestra clase de hoy es analizar el escenario social, político y económico al momento del ascenso al poder de Rafael Leónidas Trujillo. Les recuerdo que para este mes nuestro producto final está relacionado a la elaboración de un reportaje sobre la importancia de la biodiversidad en la República Dominicana. En el desarrollo de su reportaje deberán seguir algunos pasos. Aquí les presento los primeros. Para elaborar su reportaje deberán hacer lo siguiente. Paso 1. Seleccionar un tema de interés sobre la importancia de la diversidad biológica en la República Dominicana. Paso 2. Realicen un esbozo sobre el reportaje que decidan hacer, donde señalen qué contenidos abordarían, cómo lo van a estructurar o qué estilo quieren darle al reportaje. Esto les ayudará a saber la información que deben recopilar y les facilitará el trabajo posterior. Recuerden que la diversidad biológica de República Dominicana es una de las más ricas del Caribe y su endemismo es el más alto de las Antillas. Su territorio es la casa de muchas especies de flora y fauna de gran riqueza. Por eso, los motivamos a conocer cómo eran manejadas las normativas ambientales en siglos anteriores por los gobernantes dominicanos, y la elaboración de este reportaje le da la oportunidad de descubrirlo. Nos gustaría saber qué tanto saben sobre el tema que abordaremos en los siguientes días. Por eso, les formularemos
estas preguntas para explorar sus conocimientos previos. ¿Saben qué es una dictadura? ¿Qué es un benefactor? ¿Han escuchado hablar sobre el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Molina? ¿Cuáles mecanismos utilizó Trujillo para gobernar durante 31 años? Para mejor comprensión del tema que desarrollaremos, conoceremos la conceptualización de dictadura, benefactor, imperialismo, confederación, según la Real Academia Española, RAE. Dictadura. La Real Academia Española, RAE, define dictadura como el régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Benefactor, que hace bien a otra persona. Imperialismo, actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Confederación, asociación de segundo grado integrada por otras asociaciones u organismos constituida para la defensa de intereses sectoriales. Los conceptos anteriores nos arrojan luz para el abordaje de los temas de la semana. Para poder conectar con el final del gobierno de Horacio Vázquez y el inicio de la tiranía de Trujillo, es conveniente que recordemos los siguientes hechos. Para el año 1929, el gobierno de Vázquez fue acosado por los problemas económicos. Además, enfrentaba una grave crisis política debido a que en el Congreso se había aprobado la prolongación del mandato por 2 años más. El gobierno debió finalizar en 1928 y la prolongación de su mandato hasta el 1930 provocó la renuncia del vicepresidente Federico Velázquez. El Partido Progresista de Velázquez rompió la alianza con el Partido Nacional de Vázquez. De inmediato, en el partido de Vázquez se crearon 2 grandes bandos, uno dirigido por el nuevo vicepresidente José Dolores Alfonseca y otro encabezado por Martín de Moya, quien era secretario de Estado de Hacienda y Comercio y además sobrino político del presidente Vázquez. En julio de 1928 se publicó en el diario La Opinión de Santo Domingo una lista de posibles sucesores de Vázquez y en ella apareció el nombre de Trujillo. La decisión de la prolongación del mandato de gobierno en medio de un caos económico produjo un descontento en amplios sectores del país, sobre todo en la pequeña burguesía urbana y en la juventud nacionalista, que rechazaba a Vázquez por haber aceptado las condiciones del Plan Hughes-Peinado. Detrás del descontento también estaba el rechazo al gobierno por los actos de corrupción y el enriquecimiento de algunas figuras vinculadas al Estado. Vázquez fue víctima de un golpe de Estado el 23 de febrero de 1930,
orquestado por los líderes políticos opuestos a la reelección. Ese día, un grupo de jóvenes dirigidos por Rafael Estrella Ureña tomó por asalto la fortaleza San Luis y marcharon sin dificultad hacia la capital, al ritmo de vivas y alabanzas para Estrella Ureña y Trujillo, quedando el país bajo el control de los golpistas. Horacio Vázquez y José Dolores Alfonseca salieron exiliados a Puerto Rico, mientras se preparaban las elecciones a celebrarse el 16 de mayo de 1930. Estados Unidos ya había advertido que no aceptaría un gobierno producto de un golpe militar y se formaron dos bloques electorales para participar en las elecciones. La Confederación de Partidos, encabezado por Trujillo y Estrella Ureña, y la Alianza Nacional Progresista, encabezada por Federico Velázquez y Ángel Morales. Este último bloque no pudo participar en las elecciones debido al terror político y a las persecuciones desatadas por el ejército contra sus seguidores, obligando a la alianza a retirarse del proceso electoral a solo un día para las elecciones. Las elecciones se celebraron y solo con la participación de la candidatura de Trujillo y Estrella Ureña, quienes fueron proclamados presidente y vicepresidente respectivamente por la Junta Electoral el 24 de mayo de 1930. El gobierno iniciado el 16 de agosto de 1930, encabezado por Trujillo, se prolonga por 31 años. ¿Cómo llegó ese personaje aparentemente anónimo a ocupar la presidencia? Conozcamos un poco de ese personaje. Rafael Leonidas Trujillo Molina nació en la provincia de San Cristóbal el 24 de octubre de 1891, hijo de José Trujillo Valdés y Altagracia Julia Molina Chevalier. Tenía 24 años cuando los norteamericanos desembarcaron sus buques de guerra y hacía ya 17 años que el país estaba en armas sin que él se inclinara a tomar partido en las contiendas. Había sido telegrafista en San Cristóbal y guarda campestre en uno de los ingenios del Este cuando ingresó a la Guardia Nacional el 18 de diciembre de 1918. Trujillo fue el heredero de ese cuerpo del orden creado por los norteamericanos y no tardó en demostrar que sabía usar los métodos de control usados durante la ocupación. En 1924, a la salida de las tropas norteamericanas, ostentaba el grado de mayor. Trujillo hizo valer sus antecedentes horacistas para llegar a teniente coronel y un año después era coronel jefe de la Guardia Nacional. A sus 34 años y con 6 de carrera militar, había pasado del anonimato a la jefatura militar del país, de la humildad económica a una posición importante y de la obediencia al mando. Iniciando su gestión, Trujillo debió enfrentar una de las peores catástrofes
que ha ocurrido en el país, la cual marcó la historia: el ciclón San Zenón. ¿Han escuchado hablar de ese poderoso huracán que azotó Santo Domingo? ¿Sabían ustedes que hacer frente a esa catástrofe provocó uno de los adjetivos usados para referirse a la persona de Trujillo? Presten atención para que conozcan los detalles. El adjetivo benefactor es una curiosa travesía por la elusiva idea de la condición humana. Proviene de una acepción griega, bene, bien, y de facer, hacer, pero asociado con la raíz indoeuropea, deu, remite a poderoso, a adorar, a hacer algo que se restituye, de alguna manera, en un poder. En la larga tradición autoritaria pasó a formar parte del arsenal de la jerga empleada para adular al tirano. Se hacía en alusión a la reconstrucción de la ciudad luego del ciclón de San Zenón, que se desató sobre el país el 3 de septiembre de 1930 y que devastó la ciudad. El ciclón azotó la agricultura de la zona sur y este del país. 4.000 viviendas fueron derribadas en la ciudad de Santo Domingo y el número de muertos se calculó en más de 2.000. Entre una población entonces cercana a los 60.000 habitantes, Trujillo había tomado el poder el 16 de agosto de ese mismo año. Y los resultados de la reconstrucción fueron elevados a épica nacional. Con el surgimiento de una potente ciudad que el régimen levantó de sus cenizas, Trujillo pasó a ser el benefactor. Ciertamente que la respuesta dada a la catástrofe dio a Trujillo la oportunidad de engrandecerse frente a los dominicanos, haciéndose ver como una figura providencialista. Los historiadores manejan varias opiniones sobre la actitud de Trujillo frente al acontecimiento. Por ejemplo, de acuerdo con el historiador Jaime de Jesús Domínguez, el ciclón de San Zenón, que devastó la ciudad de Santo Domingo el 3 de septiembre de 1930 y causó la muerte de miles de personas, le permitió al presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina mostrar su capacidad organizativa y su inclinación por el orden. Mientras que Alejandro Paulino Ramos asegura que Trujillo aprovechó la catástrofe para comenzar a consolidar su régimen, proponiendo el 4 de septiembre la ley de emergencia que suspendía las garantías constitucionales y lo investía de poderes extraordinarios para tomar las medidas económicas y de cualquier carácter y, en general, para obrar según entienda y lo demanden las circunstancias. Con relación al ciclón de San Zenón, les tengo un dato curioso. Pues resulta que el trío Matamoros, uno de los más conocidos grupos de intérpretes de boleros y son de Cuba, se encontraba en la capital, en una de las casas de madera y zinc en el barrio San Carlos, en Santo Domingo, cuando llegó el ciclón. Ese famoso trío compuso una canción sobre el acontecimiento titulada El Trío y el Ciclón, que alcanzó gran popularidad. Miguel Matamoros, uno de los integrantes del trío, relató lo siguiente: el viento era tan fuerte
que se llevaba las tejas del techo de la casa donde estábamos. Yo salí de la sala y me metí en la cocina. Me escondí debajo del fogón de mampostería, de esos de 3 o 4 hornillas. Llegó el momento en que yo creí que no hacía el cuento. El ciclón hizo mucho daño y a mí me hizo mucho daño porque vi mucha gente muerta. Después que salimos de Santo Domingo, yo compuse ese son que se llama El Trío y el Ciclón. ¿Qué situación más terrible les tocó presenciar? ¿Habían escuchado hablar de ese grupo artístico? Pues los reto a investigar sobre ese trío y el tema que compusieron sobre el ciclón. Ahora continuemos con Trujillo. Trujillo tenía el dominio total del ejército y logró el dominio pleno del poder político. Eso, sumado al tipo de personalidad, fueron herramientas poderosas que le permitieron la continuidad en el poder por más de 3 décadas. Juan Bosch, en Trujillo, causa de una tiranía sin ejemplo, dice que Trujillo llevó al ámbito del poder sus condiciones personales, su energía, el sentido estricto de la autoridad y su consecuente capacidad para mandar, su don de organizador, sus dotes de intrigante, su actividad mental y física y su inagotable dedicación al trabajo. Ahora conozcamos algunas características y acciones de este régimen. La dictadura se caracterizó por integrar el progreso económico conjuntamente con la represión política a la oposición, el monopolio comercial y el culto a su imagen. Explica Roberto Casá, 2014, que quien no se plegó a los dictados del régimen sufrió un terrible acoso. Proliferaron los asesinatos, los apresamientos y las presiones conminatorias. De golpe, se suprimieron las libertades reconocidas en la tradición democrática desde las revoluciones burguesas. La criminalidad exacerbada sirvió de sostén primario al trujillato. Los sectores sociales y actores políticos fueron compelidos y subordinados a la conveniencia del Estado. Los que no obtemperaron fueron barridos u obligados a abandonar el país. Por referencias de nuestros mayores y a través de los diversos escritos que existen, tenemos una idea aproximada de cómo vivió la República Dominicana la dictadura de Trujillo. Veamos algunas de las medidas adoptadas al inicio de su gobierno. Promulgó la Ley de Emergencia, mediante la cual implementó acciones para reducir los gastos del gobierno. Despidió gran parte de los empleados. Paralizó la construcción de obras de infraestructura. Creó una campaña de estímulo para la producción agrícola, distribución de semillas, otorgamiento de premios a los mejores productores, rifas de animales, etc. Se sustituyó la importación de alimentos básicos por la producción nacional. Aumentaron la producción de maíz, arroz, habichuelas, quesos, mantequillas, embutidos, chocolates y otros bienes de amplio consumo. Adoptó una política económica proteccionista,
favoreciendo al sector